Bienvenidos, jueves 8 de febrero. En esta edición, Cristian Rodrigo Iturralde estará conmigo para una conversación sobre los temas que precisamente él domina. Él es un historiador sumamente reconocido, con especialidad en revisionismo histórico y temas de hispanidad y de la Iglesia Católica. Un análisis muy interesante de la política argentina y regional en nuestro continente. Y es importante escuchar a pensadores, a gente que se ha dedicado a estudiar la historia a cabalidad para nutrirnos de sus conocimientos y así poder ayudar a que ustedes saquen conclusiones educadas e informadas. Pero antes de todo eso, el día de ayer en el programa de Milagros Leiva por Willax Televisión se han dado a conocer sorprendentes y explosivas declaraciones de nada más y nada menos que de Jaime Villanueva, otrora brazo derecho de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que, como ya sabemos todos, ¿no? Esto no es nada nuevo, pero se va confirmando a lo largo del tiempo porque vemos una facción nueva que no existía hasta hace muy poco, hasta hace 4 años, 5 años, no habíamos quien nos vaya desenmascarando y quien diera la batalla del otro lado para que ustedes puedan acceder a la verdad respecto a cómo se maneja verdaderamente la política del país, la justicia del país, el Ministerio Público del país, quién ha manejado tras bastidores todo el tema, ¿no? Todo el tema, los entretelones, el poder fáctico de verdad, y no lo que se da a conocer y se filtraba en la prensa caviar, y se sigue filtrando de cierta medida en la prensa caviar hasta ahora, ¿no? Pues bien, en un plausible excelente trabajo periodístico, el programa de Milagros Leiva ha revelado el testimonio que el día 30 de enero Villanueva dio como colaborador eficaz que es, y dice muchas cosas, ¿no? Para empezar, ha dicho que él mismo entrevistó a José Domingo Pérez para que pase a ser un miembro del equipo especial Lavajato, un fiscal, y que Villanueva luego, tras entrevistar a José Domingo Pérez, habló con el titular del Ministerio Público en ese entonces, Pablo Sánchez, ¿no? Entonces, lo que llamó la atención un poco también a mí, de modo más ya cómico por el momento, es que José Domingo Pérez dijo que no quería perder su bono. Él tenía un bono por los casos anticorrupción que tenía y para ir al lavado de activos, como lo estaban proponiendo, habría que hacer algunos temas administrativos para que él pueda mantener su bono. Entonces, puesto que José Domingo Pérez, y ahí vamos a mostrar la parte clave de la declaración para que ustedes la vean, había puesto como condición no perder su bono para pasarse al lavado de activos dentro del equipo especial Lavajato, Villanueva dice, estas son declaraciones de él, ¿no? Puesto como condición, o sea, José Domingo había puesto como condición para ir al lavado en no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono. Y se quedó en que él se iba al lavado, pero se llevaba un par de casos anticorrupción, como era el caso de Chincheros, para que pueda cobrar el bono, y se armó una figura administrativa para que con eso retuviera el bono, ¿no? Pero ese no es el tema de fondo en la nutrida y reveladora declaración de Jaime Villanueva, sino es lo que alude a Gustavo Gorriti, lo que queremos aquí resaltar y lo que es importante interiorizar, ¿no? Porque Gustavo Gorriti ha sido el hombre, y en cierta medida sigue siendo el hombre clave en la Fiscalía de la Nación. No crean ustedes que Patricia Benavides ha salido por esta denuncia de organización criminal y los muñecos que han armado, ¿no? Marita Barreto, Harvey Colchado, mismo seguramente Rafael Vela, porque estaban absolutamente picones, ¿no? Estaban picones de que los hayan suspendido, de que los hayan apartado, que son atribuciones propias de un fiscal de la Nación y para lo cual no tiene que dar ninguna explicación. Dicho sea de paso, estoy invitando a una entrevista al abogado actual de Patricia Benavides. Seguramente eso se dará la semana que viene, no se lo pierdan, Cristian Salas, porque hay mucho que quiero hablar y esto cambia
totalmente la figura. El acceso a esta declaración cambia totalmente todo, ¿no? Les quiero leer lo que dice en otro momento clave, ¿no? Dice, y él se hizo cargo del caso Cócteles, José Domingo Pérez. Ya expliqué la relación con Gustavo es Gustavo Gorriti, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal Lenz. Gustavo venía bastante seguido. Y fíjense ustedes, Gustavo era un poco el que dirigía la operación. Y para que ustedes crean que acá uno no ve fantasmas ni nada, dándole un poco el beneficio de la duda a Gustavo Gorriti, ¿ya? Para no nos digan que saltamos a conclusiones muy apresuradamente, ¿ya? ¿Qué diablos tiene que hacer un periodista yendo a visitar sucesivas veces, muchas veces, muy seguido, a quien es la cabeza del Ministerio Público y de la Fiscalía de la Nación? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer ahí? Entonces, eso vicia la credibilidad que pueda tener, porque ya no pueden haber varios testimonios que señalen lo mismo. Pues, o sea, todo el mundo no se puede estar ensañando con Gustavo Gorriti y señalando cosas que no son, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que dice. Gustavo era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal Lenz. Ustedes recordarán que para efectos del caso Lavallato, en el año 2017, la Fiscalía contrató a un ex fiscal suizo de nombre Stefan Lenz. Bueno, ahora nos enteramos, o sea, lo contrataron, quiero agregar, para realizar análisis de la información requerida a Suiza sobre actos de corrupción y transacciones financieras de empresas brasileñas en el Perú, básicamente en calidad de analista, ¿no? Pues ahora nos hemos enterado por esta revelación, por este testimonio al que hemos podido acceder todos gracias al programa de Milagros Leiva, que eso fue por disposición de Gustavo Gorriti. Fíjense ustedes entonces la injerencia y el poder. Él podía decir a quién se contrataba, exigir que este vaya acá, el otro se contrata allá. Y avanzando un poquito más en la declaración, en otro momento Villanueva dice, y vino a verme un día antes del allanamiento José Domingo Pérez a Fuerza Popular, porque yo le decía que lo había propuesto y habiendo pasado muchos meses y no pasaba nada, y al día siguiente hubo el allanamiento. Para esto, el día del allanamiento, Pablo Sánchez estaba en Piura, ¿no? Otra cosa que es relevante también es que el día del allanamiento, Rafael Vela llama a Pablo Sánchez, que efectivamente se encontraba en Piura, y parece que lo agarró medio dormido y le dijo ya, ¿no? Pero a las 2 o 3 horas, esto también es parte del testimonio de Villanueva, Sánchez lo llama desesperado a Rafael Vela para decirle qué cosa habían hecho, y Sánchez se vino a mediodía a Lima y se fue a visitar al director de la República, Chicho Mome, otro tejedor tras bastidores que ha hecho lo que ha querido con la prensa y también con mucha injerencia en la fiscalía y en la justicia de este país. Pero fundamentalmente su poder ha sido en la prensa. Ahora un poco venido a menos, ¿no? Porque como les digo, ya hay muchos otros satélites que estamos en la orilla contraria y dando la otra cara de la versión de la moneda. Entonces dice, fue a visitar al director de la República, Chicho Mome, y a los directores del Comercio y Canal N. Él mismo fue a esos lugares para decirles que él no tenía nada que ver con ese operativo e insistía. La verdad, esta parte a mí no me queda muy claro qué cosa es lo que quería demostrar Pablo Sánchez yendo a la prensa caviar a decirle que él no era, cuando la prensa caviar seguramente estaba feliz de que allanaran a Fuerza Popular, de que destruyeran a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, esa es la parte clave, ¿no? Eso es una revelación muy importante. Ahora, esto es una parte solamente de la declaración y vamos a tratar de llegar a toda esa declaración para dar a conocer otros temas que son de importancia dentro de esa declaración de Jaime Villanueva, que como les recuerdo, como les mencionaba, es el ex brazo derecho, ¿no? Intervenido, detenido
por disposición de Marita Barreto, ¿no? En el plan Valquiria, que se desarrolló una vez que la fiscal Benavides dispuso el apartamiento, ¿no? Apartar del EFICOP, en ese caso, a Marita Barreto. En fin, seguiremos al tanto de esto. Otra cosa que les había comentado en estos días y que ha sido confirmada por un fiscal, el fiscal Germán Juárez Atocha, es que efectivamente la Fiscalía va a ampliar la acusación contra Martín Vizcarra por las presuntas irregularidades y coimas recibidas a cambio de entregar las obras en Moquegua, cuando este era gobernador regional, ¿no? El estimado, Germán Juárez es integrante del equipo Lavallato, que la eventual condena al expresidente podría aumentar debido a que ahora será acusado por 2 delitos, cuando antes eran solamente uno: cohecho pasivo y por colusión simple. Son la pena máxima en uno, tengo entendido que son 15 años, y en lo otro sería 6 años. Es muy probable que Vizcarra se vaya a comer unos buenos años en la cárcel, ¿no? Porque estos son solamente 2 de los delitos que se le imputan, ¿no? En esas cosas puntualmente. Aquí no hay nada de lo que ha venido después, en su tiempo como presidente, ¿no? Esto es cuando era gobernador regional. Y específicamente, en lo que estamos mencionando acá, los hechos eran Lomas de Hilo, los proyectos Lomas de Hilo y la ampliación del Hospital Moquegua. Entonces, para tenerlo claro, esto no tiene nada que ver, como repito, con las obras de corrupción y los delitos, algunos de los cuales ya le han valido denuncias constitucionales a Martín Vizcarra durante su gestión como presidente de la República, ¿no? Son 2 cosas distintas. Así que vamos a estar pendientes de este tema. Para terminar las noticias de hoy, antes de pasar a la entrevista, el premier Alberto Otárola ha descartado que el dictador Nicolás Maduro vaya a visitar suelo peruano, respondiendo así a lo que había dicho el gobernador de Junín, que dijo que se había reunido con el embajador venezolano y que le había extendido formalmente una invitación al autócrata Nicolás Maduro. Pues bueno, salió el primer Alberto Otárola y ha dicho que esa es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y que no se ha decidido todavía a quién invitar y a quién no invitar, pero que eso no tiene ni pies ni cabeza, lo que ha dicho el gobernador regional de Junín. Entonces esto es una buena noticia, no tendría para qué venir un dictador, un delincuente, ¿no? un tirano a visitar nuestro país, ni menos en una invitación formal, oficial, haciendo gala de algún tipo de atención para él. Bien, y según lo anunciado, ya está conectado conmigo el historiador, escritor y ensayista Cristian Rodrigo Iturralde, a quien le doy la bienvenida en este momento. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Diego, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera discutir antes de pasar a materias más profundas, si se quiere, es la coyuntura de Milei. Quiero comenzar preguntándote por Milei. ¿Cómo analizas lo que ha pasado hasta ahora? ¿Cómo va todo lo que involucra el complicado escenario que tiene por delante Javier Milei con minoría en la Cámara, etcétera? ¿Cómo ves todo? Y bueno, han sido, digamos, medidas muy disruptivas, necesarias, radicales, y lamentablemente, bueno, como vos hacías mención, digamos, la cantidad de diputados que en este momento tiene la Libertad Avanza, no le permite tener, tiene demasiada dependencia de otras fuerzas políticas, que fue lo que pasó justamente ahora con este paquete de leyes que se mandó al Congreso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo que dice Milei, por ejemplo, y estamos convencidos que se renueva el año que viene, ya se están renovando, creo que son 50 bancas aproximadamente, se renuevan diputados, perdón, el 50% de los diputados se renueva, de modo que con una elección similar
a la que tuvo La Libertad Avanza, ahora estas elecciones pasadas, bueno, podría sumar otros 40 diputados, de modo que ya con 80 diputados y un quórum de 129, digamos, y están aceitadas varias relaciones con grupos como el PRO o partidos políticos como el PRO, bueno, ya tendría, digamos, otro tipo de espalda para poder implementar las medidas que el país necesita. De todos modos, yo creo que está haciendo bastante. Sí, ahora sí, efectivamente quiero tocar puntualmente la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, ¿no? Más conocida como la ley Ómnibus. Lo que no entiendo, quiero ver si me puedes explicar, es por qué se ha votado la ley artículo por artículo si es que ya se había aprobado la semana pasada la ley general. No, es que se aprobó la ley general, pero se puede aprobar de modo general, pero después con reservas, y después hay que ir artículo por artículo, en todos los artículos que son. Es una cosa realmente increíble, pero imagínate lo que se tardó para obtener consenso de la ley general. Bueno, pero en algunos artículos había quedado, en bastantes artículos habían quedado, digamos, eh, disconformes la oposición, y bueno, entonces por eso después se empezó a ver artículo por artículo. Pero bueno, ya Ok. directamente cuando la cosa no iba, el presidente directamente dijo, no, ya está, sacó la ley. Volvió a foja cero. Milei ordenó retirarla completamente. Exactamente, exactamente. Si bien ahora algunos gobernadores de la oposición quieren retomar el diálogo, me parece que es un poco tarde, ¿no? Pero ordenó retirarla completamente. Dicen que pueden seguir capaz las conversaciones, pero ya fuera del Congreso, yo ya la verdad no sé a qué pueden llegar ese tipo de conversaciones fuera del Congreso. Efectivamente, hablando de los gobernadores, Cristian, ¿cuál es la influencia que tiene? Porque esto se vota en el Congreso. Milei habló de los gobernadores. Habló de los gobernadores, porque bueno, a ver, Milei no tiene en este sentido un gobernador, no hay un gobernador que sea de La Libertad Avanza, pero digamos el tema de la posición de los gobernadores es importante porque, bueno, están los diputados de cada una de las provincias que después terminan votando en el Congreso. Y hay muchos que se le dieron vuelta, es decir, que se estaba negociando, se había quedado en cierta cosa y después al momento de la votación terminaron dándose vuelta. Pero bueno, como las provincias, digamos, tienen alguna dependencia del poder central para el tema de la coparticipación, de dinero, etcétera, bueno, básicamente lo que dijo Milei es, bueno, muchachos, si ustedes no acompañan este paquete de leyes, después nosotros no les vamos a enviar el dinero a las provincias. A ver, hay una parte del dinero que es discrecional, ¿verdad? No la obligatoria de los impuestos, sino ese dinero discrecional que vienen recibiendo todas las provincias hace, no sé, los últimos 20 años, creo yo, o desde siempre. Bueno, ese dinero discrecional ya no va a ser enviado. Era una forma un poco de, a ver, de decirle, muchachos, si no acompañan este paquete de leyes para mejorar la Argentina, bueno, olvídense de los fondos discrecionales. Claro. Interesante ese punto, que los gobernadores ejercen influencia en los diputados de sus localidades para votar de tal o cual manera. Para terminar lo de Milei, ¿qué opciones ves que tiene, Cristian? Mira, yo lo escuché ayer no sé si era Caputo o quién hablaba, no, Adorni, el vocero presidencial, que él, digamos, él reconocía abiertamente que existen otras opciones que pueden llegar a implementarse, como la consulta popular, por ejemplo, que hay una que es vinculante, nunca me olvido si es el plebiscito o es el referéndum, creo que el referéndum es vinculante y el otro no, y el otro es el decreto. O sea, pasa que tampoco podés gobernar por decreto todo el tiempo, pero bueno, me pareció bien, a mí por lo menos me dio cierta tranquilidad, porque yo como argentino, digamos, naturalmente, es necesario que salgan las medidas de mi ley, o en gran parte, las herramientas que le permitan a él poder, digamos, hacer las cosas por las cuales la gente lo votó. Pero si vos le estás poniendo obstáculos, pero por lo menos está esta herramienta de la consulta popular,
sea o no vinculante para ejercer presión sobre la clase política o la casta política, como dice Milei, y si no, bueno, por supuesto, la cuestión del decreto. Así que estas son las opciones, más allá de que pueda volverse a discutirse en el Congreso en algún momento esto. Sí. Ahora, cambiemos de rumbo. Ayer yo comentaba aquí en este espacio sobre mi opinión, con el mayor respeto que pude, sobre el presidente Piñera. Ya todos sabemos lo que ha pasado con él y todo. Pero vayamos a Chile un momento. Lamentablemente no se pudo hacer una entrevista que casi hacemos no me acuerdo si fue en noviembre o antes. En esos momentos yo había leído unas declaraciones tuyas que me llamaron mucho la atención, que decían que estabas muy preocupado, que hablabas del preocupante rumbo que estaba tomando la derecha chilena en favor del socialismo, especialmente a través del Partido Republicano. ¿Podrías discutir un poquito sobre esto? Sí, ningún problema. Mirá, para nosotros, por lo menos los argentinos de derecha, seamos conservadores, liberales clásicos, patriotas, veíamos, digamos, al Partido Republicano y especialmente a José Antonio Kast, te estoy hablando hace 3, 4 años atrás, como un ejemplo a seguir, ¿no? Y bueno, y lamentablemente con el correr de los años, especialmente los últimos, te diría yo, los últimos 2 años, vimos cómo iba defeccionando cada vez más José Antonio Kast y parte importante del Partido Republicano, apoyando cuestiones que, digamos, serían más propias de una derechita tipo Piñera o de un socialdemócrata. ¿Estamos ¿Me ahí escuchas? conectados? Uy, ¿qué pasó? Se fue. Hola, hola, a ver. Ahí estamos nuevamente. Perdón. Sí, me puedes ver. Sí, te veo y te escucho ahora sí. ¿Sí? Nos habíamos quedado Ah, en la parte de derechita tibia. sí. Perdón, perdóname. Mi conexión es muy, muy inconstante. Y bueno, y lamentablemente eso fue cambiando la opinión de nosotros, digamos, de muchas personas que teníamos respeto por el Partido Republicano. Ojo, dentro del Partido Republicano había gente, y debe haber todavía gente muy capaz, pero bueno, ya lo que pasó con el diputado este, ¿cómo se llama el diputado este chileno que es muy bueno, de las carreras, ahora últimamente con Johannes Kaiser? Bueno, el hecho ya de que el Partido Republicano hiciera prácticamente un dogma de la cuestión de aprobar ese proyecto constitucional que realmente era a todas luces socialista, por donde quieras mirar, o sea, ya no era una cuestión interpretativa o hermenéutica o de hacer casuística en determinado artículo. Era abiertamente una constitución, por lo menos en varios sentidos, progresista, una constitución climática, básicamente que Sí. esta agenda climática es la que termina abriendo las puertas a muchas otras elementos del progresismo, como sea, por la agenda climática está el tema del aborto, bueno, de un montón de cosas más. Entonces, por eso fue mi comentario y porque lamentablemente, digamos, esa gente, yo creo que la gente más valiosa se fue del Partido Republicano después de estas defecciones de Kast, no solo defecciones ideológicas, sino maltratos importantes que me han contado ellos mismos, lamentablemente. Y bueno, y ya la derecha chilena en serio no tiene un partido político, no tiene una plataforma política a través de la cual poder participar en los próximos procesos. Por eso me parece preocupante. Eso es bien interesante lo que acabas de mencionar, los que son de derecha de verdad. Dame 3 o 4 valores innegociables de lo que tú consideras una verdadera derecha firme y sólida. Bueno, por supuesto que es un tema, digamos, opinable, porque hay gente que se va a sentir que hay cuestiones que no va a considerar dentro de la derecha, pero digamos, había una definición que daba un pensador, un filósofo argentino hace, no sé, hace 40 años, decía, mira, yo me considero, para mí la derecha es todo lo que abarca el antimarxismo, pero bueno, estamos hablando hace 30, 40 años, ¿no?
en términos muy amplios, pero yo creo que la verdadera derecha tiene que ser conservadora, primero, generalmente es cristiana, o por lo menos que tenga algún respeto por lo trascendente, ¿ok? Si no es cristiano, y por supuesto que apoye inexorablemente los valores de la familia. Yo diría básicamente que derecha es la defensa de Dios, patria y la familia, o al menos así debería serlo según yo lo entiendo. Ahora, el tema por el cual tú eres mayormente conocido, Cristian, es el revisionismo, ¿no? Entonces, para ir un poquito en orden para los que nos ven, partamos por lo más básico. ¿Qué cosa es revisionismo histórico? Bueno, generalmente es revisar ciertos determinados eventos históricos de los cuales normalmente existe una versión hegemónica. Y bueno, y muchas veces uno ya va intuyendo que realmente en eso que están contando, en esa narración, hay cuestiones que no terminan de cerrar, entonces uno se aboca a rever y a, digamos, reestudiar, a reexaminar ese determinado proceso histórico, ¿no? Sea, no sé, qué sé yo, una determinada o guerra o régimen o lo que fuere. Revisionismo abarca también, se refiere a lo que es revisar la historia desde una conveniencia política también y reinventarla, ¿no? Apartándose de la verdad. Bueno, esa no debería ser, digamos, la base del revisionismo, pero bueno, hay mucha gente, especialmente el socialismo, hace eso, ¿no? Reescribe la historia a conveniencia, dotando a determinados personajes de características capaz que jamás tuvieron, pero que son personajes populares o que tienen gran, digamos, recepción en parte importante de la población, entonces van reescribiendo la historia. Sí, podría ser un revisionismo, pero más que nada ahí no hay un revisionismo porque ahí no se está examinando genuinamente la historia, ahí se está inventando, se está mintiendo. Un revisionismo debería ser, digamos, desapasionado y debería tener evidencia, digamos, importante que sustente, ¿no? Esto que se está diciendo. En general los regímenes socialistas no tienen en apoyo suyo para esta reescritura de la historia documentos, sino que es puramente ideología. El revisionismo no debería ser ideológico. Correcto. El caso, por ejemplo, en el caso puntual de Argentina, que yo creo que hay muchos paralelos también en lo que ha pasado acá, el caso de los 30.000 desaparecidos, ¿dónde lo sitúas? ¿Eso no es un revisionismo modificado? No, eso es una mentira absoluta directamente. No, eso no entraría en la categoría de revisionismo, porque justamente, primero que es una mentira dada en un momento, digamos, concreto, con una intención clara que es, bueno, de desprestigiar y criminalizar a las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Pero, no, revisionismo yo diría que tenés que, primero que en el caso de los 30.000 desaparecidos, que esto para el que nos esté viendo de otro lugar, digamos, la izquierda dice que durante el gobierno militar argentino, de modo, digamos, ilegal, se mató y luego desapareció 30.000 personas, supuestos jóvenes idealistas, que eran todos marxistas, asesinos. Que por mi, digamos, y lo que se ha demostrado, es que no han sido 30.000, sino que fueron 8.000 las personas que han sido desaparecidas. O sea, ahí hay una mentira de inicio. Entonces, el revisionismo sería este que estamos haciendo vos y yo. Bueno, escúchame, la visión hegemónica dice que murieron, que fueron ejecutados 30.000 personas por el gobierno militar. O sea, ahí hay, digamos, una afirmación que se ha extendido en el tiempo. Entonces, ahora vos y yo estamos haciendo revisionismo. ¿Por qué? Estamos diciendo, no, primero, a ver, eso no es cierto, porque hay elementos muy contundentes, categóricos, que dicen que desmienten esta versión oficial, ¿verdad? No solo de los 30.000, o sea, no solo en el número, sino acerca de la profesión y de lo que estaba haciendo cada uno de esos presuntos o no desaparecidos. Es decir, que eran criminales los tipos, que ponían bombas, que estaban adscriptos voluntariamente a una organización, digamos, marcadamente terrorista. ¿Cuál es la importancia en nuestras sociedades, en nuestros países, Cristian, de la hispanidad y del cristianismo?
y de repente de los valores cristianos también, cómo nos han impactado, porque estamos hablando de dos cosas que han sido fuertemente atacadas por el progresismo durante las últimas, cuanto menos, 2 décadas. Sí, indudablemente. Y a ver, y acá vemos muchas veces el centro que hace el enemigo en determinadas cuestiones nos debería a nosotros alertar sobre la importancia que tienen esos elementos que han sido o que están siendo foco del ataque enemigo. Y la hispanidad, bueno, yo creo que es muy importante que todos los países americanos, hispanoamericanos, reivindiquemos la hispanidad, porque la hispanidad, digamos, es algo que es un factor de unidad entre todos los países americanos, ¿verdad? De España recibimos no solo la lengua y sus instituciones, recibimos la religión, recibimos, bueno, tantas cosas hemos recibido en el sentido de España, y yo creo que es un factor de unión, porque aparte la hispanidad no es como tal vez la sociedad sajona, etcétera, no es una categoría biológica, sino que es la hispanidad es una categoría, diría yo, cultural, espiritual, que nos une a todos los americanos. Por eso creo yo que es un valor que hay que destacarlo, y que generalmente el marxismo y el progresismo, fíjense ustedes, cada 12 de octubre se empeñan en atacar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que la hispanidad es un factor de unidad entre todos los pueblos americanos, pero factor de unidad en lo esencial. Es un factor de unidad generalmente en el cristianismo y en muchos valores de tal vez clásicos que nos trajo España con sus instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en relación a la hispanidad, que me parece que es muy, muy importante. Por supuesto que después, bueno, podremos hablar o desmitificar cuestiones que se dice o se han dicho sobre España y su accionar aquí en el continente. Y el cristianismo, creo que, primero, bueno, como cristiano, es fundamental el que sea cristiano, católico, ¿no? Bueno, para la salvación, por supuesto que es fundamental el cristianismo. Ahora bien, la batalla cultural, el cristianismo, y esto lo han aceptado incluso personas que eran ateas, como Charles Maurras o varios otros, personas ateas, pero que han dicho que el cristianismo es muy necesario porque termina siendo un ordenador social, ¿verdad? O sea, cada, digamos, civilización occidental regida por este ordenador social natural que es el cristianismo, que por lo menos manda a la gente, mira, escúchame, no tenés que matar, no tenés que robar, esto, lo otro. Y el cristianismo, digamos, implica la obligación o el cumplimiento de los fieles de estos mandamientos. Bueno, termina siendo un gran ordenador social cristiano. Por eso creo que es muy importante, y por eso, como el marxismo o el progresismo pueden, digamos, reinar en el caos, ¿verdad? Ellos para sobrevivir necesitan el caos. Bueno, naturalmente el cristianismo es una barrera para ellos porque implica, digamos, el acogimiento de ciertos valores. Uh-huh. Enfocarnos en lo que nos une, eso creo que es la parte que más rescato de ahí. Una de las cosas que se ha mencionado mucho acá y que ha servido como instrumento de ataque a la hispanidad, a la influencia hispana, es el hecho de que, según el progresismo, ellos trajeron la barbarie acá y aluden específicamente a la Santa Inquisición. Bueno, eso es una... ¿Ves? Esto sería hacer revisionismo, hablar sobre esta cuestión. Pues eso es una afirmación sin sustento. Por supuesto que sobre este tema podemos hablar largo y tendido, pero digamos, si yo tuviese que sintetizar en una sola palabra lo que se vivía en el continente antes de la llegada de España y de la Iglesia, era infierno directamente. Era un infierno de cientos de culturas enfrentadas entre sí a muerte, de exterminios sistemáticos, exterminios de poblaciones enteras, después de exterminios de la parte importante de la propia población a través de los sacrificios humanos, infanticidios, ¿verdad? Por cuestiones supersticiosas, matar a los niños. Esto, bueno, en gran medida, especialmente en lo que eran los aztecas, mayas, incluso los incas en parte importante del Perú. El canibalismo institucionalizado, y bueno, y las guerras, el sometimiento, y en países donde es increíblemente hay muchas personas que suelen, incluso socialistas, que suelen defender los gobiernos aztecas, especialmente el Inca, como el paraíso socialista, y lo que no te dicen es que era una oligarquía completa, es
era, digamos, un emperador con una casta de dirigentes que tenían los únicos privilegios sobre todo el resto de la población que vivía como podía sin ningún tipo de derecho. Y esto ha sucedido así en las culturas más predominantes del continente. Imagínate en las otras. O sea, esto era un infierno. Hay muchas tesis que dicen que si no hubiesen llegado los españoles, se hubieran extinguido prácticamente por sí solos los indígenas, o gran parte de ellos. Llega España y España llega a liberar ¿a quién? A gran parte del continente, porque recordemos, el conquistador no es el español, el conquistador es el propio indígena contra la casta indígena que los tenía oprimidos, porque recordemos a la parte mesoamericana, mexicana, y también Pizarro en la parte de Perú llega con 300 tipos. O sea, evidentemente, el 90% de las fuerzas españolas eran indígenas. Entonces, de última, la conquista fue de los propios indígenas contra otros indígenas, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Por qué los indígenas se aliaron inmediatamente a 3 tipos que habían llegado hace 5 minutos? Bueno, la respuesta a esta pregunta, evidentemente, nos va a dar el panorama real que se vivía en aquel supuesto paraíso indígena. Muy ilustrativo, Cristian. Yo te agradezco por esta comunicación. Para terminar, ¿dónde se pueden conseguir tus libros para compartirlo con la audiencia? Mira, Diego querido, están en Amazon y dependiendo del país, yo creo que en Perú van a abrir unos amigos peruanos que viven en Chile, que tienen una librería editorial que se llama Chema. Creo que están abriendo en Perú Chema. una también. Ahí supongo que los libros estarán, en Lima. Y después dependiendo del país, ¿no? Dependiendo del país. Tiene que fijarse. Y hay uno puntualmente que es La Inquisición, mito o realidad, que si a usted le interesa lo que estamos hablando acá, ese es justamente el que uno, bueno, yo recomiendo todos, ¿no? Pero ese creo yo que sería un buen punto de partida para esto, ¿no? Porque yo creo que esto, los que estamos en batalla cultural, hay que nutrirse de argumentos. Te doy la última palabra. Sí, te pido perdón, Diego, porque vos me has preguntado de la Inquisición y yo creo que me olvidé de responderte eso. No sé si vos querés que te lo responda o qué. Yo sí, encantado. Si hay algo que quieras agregar sobre eso puntualmente, lo agregamos. No, prácticamente que la Inquisición, o sea, no tuvo actividad prácticamente en lo que es Lima, México y Cartagena. En Europa tuvo actividad en serio, pero lo que hay que decir es que la Inquisición, lejos de ser ese tribunal sanguinario que dicen, fue esto, haciendo revisionismo, uno puede llegar a las siguientes conclusiones. Son 2 tesis por lo menos que nadie ha podido objetarme. La primera es que el Tribunal de la Inquisición fue un tribunal de misericordia. ¿Por qué de misericordia? Porque por el solo hecho de arrepentirse del crimen o del delito cometido, obtenía automáticamente el perdón el encausado. Por eso Tribunal de Misericordia. Díganme qué otro tribunal hace lo mismo. Porque uno puede arrepentirse de haber robado, pero a la cárcel va. La Inquisición lo salvaba. Y punto número 2, la Inquisición fue un tribunal muy justo, tal vez el tribunal más justo de la historia. ¿Por qué? Por la cantidad de garantías procesales, que era algo inaudito para la época, recordemos, finales del siglo XV, la persona encausada automáticamente tenía una serie, no solo derecho a un abogado o a 2 costeados por el tribunal, sino una serie de garantías procesales como, no sé, la doble instancia, la recusación del juez, bueno, presentación de pruebas, bueno, un montón de cuestiones que en otro momento podremos hablar contigo seguramente con más detalle, pero hicieron de la Inquisición justamente un tribunal justo, de las cuales el 95% de las personas encausadas fueron absueltas por esos propios jueces del Tribunal de la Inquisición. Por último, las cifras fueron ejecutadas a instancias de la Inquisición en 350 años, entre 5.000 y 10.000 personas, en 350 años. Y repito, no es la Inquisición la que ejecutaba, sino el Estado, que es el que tenía las atribuciones para poder hacerlo. Lo único que hacía la Inquisición era decir si el encausado era culpable o no, o culpable o inocente del delito que se le estaba endilgando. Ahí está. Entonces, para que dejen de decir que la Inquisición no mató una sola persona, ni quemó una sola persona, ni torturó una sola persona. Después cada estado tiene sus leyes, ¿no? Como Estados Unidos tiene incluso hasta ahora sus, no sé si sigue todavía la ley de
la pena capital. Pero bueno, de modo desprolijo, Diego, y para tirarte un par de cositas nomás. Claro que sí. Cristian Iturralde, muchas gracias. Estaremos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que me has dado. Te pido disculpas por la calidad de mi internet, que no sé qué. Ayer tuve un programa sin problema y hoy veo que se va cortando, ¿no? Que hay un delay. Te pido disculpas y muchas gracias. No, no te preocupes. Ya haremos otra. Vamos a estar en comunicación. Muchísimas gracias por la atención. Bien, Cristian Rodrigo Iturralde, es lo que les decía un poco al inicio, ¿no? Es importante hablar con gente que ha dedicado su vida al estudio de la historia para nutrirnos de argumentos a los que nos encanta estudiar. Estoy seguro que usted también, si quiere dar batalla cultural, si está en esta causa con nosotros, conmigo, desde luego, es importante leer, es importante escucharlos. Así que ahí tienen la entrevista con el historiador especialista en revisionismo histórico y en temas como la Inquisición, como temas de la influencia del cristianismo en nuestra cultura occidental, de la hispanidad, etcétera. Todos los valores que han estado sistemáticamente bajo ataque por la progresía nacional e internacional, desde luego. No olviden ustedes que el delincuente y golpista Pedro Castillo, en su juramentación, le hizo una mala crianza al rey de España. Entonces, eso es parte de la estrategia, ¿no?, de estos grupos para ir manipulando a la gente y generando división donde debería perdurar la unidad, todo aquello que nos une, a la cabeza de lo cual está la lengua española, que hemos heredado de la cultura hispana. Eso fue todo por hoy, espero lo hayan disfrutado, nos reencontramos mañana viernes. Hasta entonces.